La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Sir William Osler. Y para continuar, presentamos a la ponencia titulada Anemias carenciales, por parte de una médico cirujano que es egresada de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hizo la especialidad de Medicina Interna por el Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua. Realizó también una subespecialidad en hematología por el Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda, Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Y actualmente es adscrita al Hospital General de Zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de patología. Con un muy fuerte aplauso, recibamos a la doctora Laura Elena Yáñez Santana. Bueno, buenas tardes, ¿sí se escucha? Okay. Bueno, como ya comentaron, yo soy egresada de la UACJ, me da mucho gusto estar aquí. A mí alguna vez me tocó estar en un congreso médico estudiantil, la verdad es que esto está con toda la mano, está muy padre, los felicito. Y bueno, vamos a empezar con un tema que lo pueden ver bastante simple, pero no por eso deja de ser importante. Vamos a hablar de anemias carenciales, que es algo que ustedes como médicos, la mayoría de ustedes va a ser médico de primer contacto, se van a topar con esto y pues es algo que tienen que saber cómo manejar. Les comparto una fotografía de mi más reciente casa, ahora en marzo la dejé, me dio muchísimo y si alguna vez quisieran llegar a una especialidad, pues este es el mejor lugar, ¿no? Iniciamos con un caso clínico. Tenemos un paciente, es un masculino de 72 años, en el que llega con ustedes y les refiere pues datos vagos. Me siento cansado, me canso cuando camino 2 cuadras y pues ustedes como buenos médicos le piden pues un estudio pues general. Lo único que identifican en esa biometría hemática es lo siguiente: una hemoglobina de 7.5 gramos, vemos alteración de los volúmenes corpusculares con 74 femtolitros y les llama la atención que tiene 502.000 plaquetas. Por ahí el de la biometría hemática les reportó reticulocitos en 1% y una cuenta leucocitaria normal. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de anemia tiene el paciente? A ver, quien sea, a ver. Esto es dinámico, muchachos. ¿Quién se anima? ¿Cómo? ¿Están seguros? ¿Qué tipo de anemia tiene con los datos que yo les di? Una anemia microcítica, ¿ok? Desde ahí tenemos que empezar a hacer un buen diagnóstico, ¿ok? ¿Qué te indica la cuenta de reticulocitos? A ver, fuerte, no se escucha. Tiene 1% de reticulocitos. ¿Es regenerativa o es arregenerativa? Es una anemia microcítica, no nos reportan el HCM, no sabemos cómo está, pero la cuenta de reticulocitos nos dice que es una anemia arregenerativa. Y eso por sí ya nos dice mucho sobre el tipo de anemia que puede tener el paciente. ¿Cuál es la causa de la cifra plaquetaria? ¿Por qué tiene trombocitosis? Ni idea. Bueno, eso más adelante lo vamos a ver. ¿Le solicitan algún estudio extra? ¿Y cuáles? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Así lo dejan? ¿Ya? Ah, pues tiene anemia, señor. Felicidades. Si no saben qué van a pedir, no van a saber qué van a hacer con ese paciente. ¿Ok? Lo derivan al hematólogo, tiene anemia, va para hemato. Porque créanme que eso es lo que hacen. Bueno, digamos que le hicieron todo un estudio al paciente y en una de esas se les ocurrió pedir un perfil de hierro. Y el perfil de hierro les muestra un hierro sérico bajo,
alteraciones en la capacidad de fijación de hierro y una ferritina muy disminuida. Luego por ahí se les ocurre pensar que a lo mejor sangró. Y le piden una colonoscopía, identifican angiodisplasias del intestino grueso y por tanto es una anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdidas digestivas. ¿Ok? ¿Se fijan todo lo que no le pidieron? Desde ahí debieron haber pedido una sangre oculta en heces para empezar, ¿sí? Para identificar un sangrado, que es la causa por mucho más frecuente. Y eso lo vamos a ver de acuerdo al grupo etario. Constituye la primer causa de anemia a nivel mundial, a pesar de las dietas y que todo está suplementado actualmente. Afecta alrededor de 2 millones de personas en todo el mundo y los grupos de riesgo constituyen aquellas mujeres en etapa premenopáusica por las pérdidas menstruales, los niños y los adolescentes por un incremento en sus requerimientos precisamente por el crecimiento, y en aquellas personas que tengan alteraciones en la ingesta de hematínicos, sobre todo aquellos que son vegetarianos estrictos o que tienen un bajo consumo de carnes rojas. Otras causas, las parasitosis. Los niños también cuando están infectados con algún tipo de parásito tienen sangrados frecuentes y crónicos y también pueden hacer deficiencia de hierro por parasitosis. Y otras causas, sobre todo en grupos que se salen de estos grupos de riesgo, las pérdidas crónicas de sangre. Y bueno, es un problema de salud pública, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el metabolismo de hierro. El hierro lo ingerimos de la dieta, no hay un mecanismo en el que podamos nosotros producir o generar hierro, siempre lo tenemos que obtener de la dieta. Y siempre, más o menos una dieta occidental contiene entre 10 a 20 miligramos de hierro elemental, vaya, pero únicamente vamos a absorber el 1%, ¿sí? Y ese 1% es exactamente el 1% que se descama o se pierde al día, ¿sí? Entonces el metabolismo de hierro es sumamente equilibrado, absorbemos únicamente lo que perdemos, ¿ok? Así se coman una vaca entera, ustedes siempre van a absorber la misma cantidad de hierro, ¿ok? Ahora, el hierro se absorbe a nivel duodenal y de ahí se distribuye a distintas partes, ¿sí? El hierro no nada más forma parte de la hemoglobina, también forma parte de los citocromos, también forma parte en enzimas musculares, vaya. Entonces, una parte está confinada en los eritrocitos, otra en el sistema retículo endotelial, otra a nivel del hígado y en depósitos musculares, ¿no? Entonces, hay hierro en todas partes. Bueno, vamos a hablar con esta es una fotografía que trata de captar a nivel pues, histológico un enterocito, en el cual existen, o se cree que existen ciertos reguladores en las paredes del enterocito para poder saber sí, cuándo necesitamos hierro. Esto todavía no está muy definido, pero lo verdaderamente importante es esto. Nosotros tenemos que ingerir hierro y la forma en que nos es útil es en la forma férrica, ¿sí? Tiene que estar oxidado. Pero para que se pueda absorber, tiene que estar en forma ferrosa o reducirse. Entonces, una vez que nosotros obtenemos el hierro de los alimentos, en un medio ácido y mediante una enzima que se llama citocromo B duodenal, se hace esa reducción de forma férrica a ferrosa. Una vez que el hierro está en forma ferrosa, es transportado dentro del enterocito por esta molécula que se llama transportador divalente de metales 1. De ahí el hierro puede seguir dos pasos. Uno, se puede depositar en forma de ferritina o puede trasladarse por todo el enterocito hasta la membrana vasolateral para poder salir a la circulación y ya después seguir todo el resto de su metabolismo. Ahora, para poder salir del enterocito, nuevamente necesita salir por un transportador que se llama ferroportina. La ferroportina saca ese hierro en forma ferrosa y nuevamente es oxidado por otra molécula que se llama efaestina. ¿Ok? Esto a grandes rasgos es el metabolismo del hierro. Y digamos que como
dato que quiero que se queden en mente, requerimos un medio ácido para poder hacer esta conversión y estas reacciones de óxido de reducción. También el metabolismo de hierro está muy regulado por una molécula que se llama hepcidina. No sé si alguien aquí ha escuchado algo de la hepcidina, no sé si en alguna clase o algo les hayan comentado sobre esta molécula. ¿Han oído hablar de ella? ¿Sí? La hepcidina es una proteína hepática, tiene ciertas características bacterianas y se fomenta su liberación en situaciones inflamatorias, de tal forma que cuando la hepcidina sube, se bloquea todo este metabolismo regulador del hierro para su absorción y de ahí que tenga mucha implicación en las anemias de enfermedades crónicas o inflamatorias. ¿Alguien comentaba algo? ¿Por aquí escuché? ¿No? Bueno, esta fotografía nos marca acá cómo actúa en diferentes etapas, ¿no? Y en diferentes partes. Digamos como que lo normal debería ser, cuando tenemos una hipoxia tisular, sea de la causa que sea, se liberan ciertos factores estimulantes, sobre todo el factor inducible de hipoxia 2-alfa, inducido por hipoxia, perdón, y esto a su vez va a fomentar la liberación de eritropoyetina, y esto para que la eritropoyetina fomente la producción de glóbulos rojos. A su vez, ese estímulo fomenta que disminuyan los niveles de hepcidina y se aumentan a nivel intestinal los niveles de transportador de valente de metales para tener más absorción de hierro y fomentar una adecuada producción de eritrocitos. ¿Qué pasa? Si no tenemos reserva, pues esto no va a funcionar y se va a empezar a sacar el hierro de otros sitios. Cuando de plano agotamos la reserva, es cuando ya viene el problema de la anemia. Bueno, ¿qué nos puede afectar la absorción del hierro? Y esto es muy importante porque sabiendo esto podemos manejar y hacer ajustes de acuerdo al tratamiento de cada paciente. Hay que considerar que los alimentos que contienen mucho calcio, el café, el té o los fitatos en los cereales pueden intervenir pues, en la absorción porque alcalinizan el medio del estómago. Mientras tanto, los factores que pueden favorecer la absorción, el ácido ascórbico, la vitamina C, el hierro en forma M, que todavía no se sabe cómo se absorbe, pero se absorbe de forma libre. Entonces, lo ideal es que pudiéramos absorber hierro en forma M siempre, pero todavía no conocemos esa forma o ese mecanismo. La germinación o la fermentación de las legumbres para remover los fitatos y las sales ferrosas de hierro. Ahora, yo siempre que veo a un paciente con anemia por deficiencia de hierro, que créanme, son muchísimos, les digo, es que señora, señor, yo le puedo corregir toda la anemia que usted quiera, le puedo dar todo el hierro que yo quiera y va a corregir, pero si yo no le encuentro cuál es el factor desencadenante, a la larga va a volver a tener anemia, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que hacer un buen interrogatorio y tratar de buscar dónde está la pérdida. Por lo general son pérdidas sanguíneas, rara vez y sobre todo en grupos de riesgo. Si les llega una mujer de 30 años, pues hay que investigar pérdidas menstruales, ¿no? Si les llega un paciente de 70 años, hay que investigar pérdidas digestivas y también hacer mucho énfasis en los hábitos dietéticos del paciente, ¿no? Entonces, las causas fisiológicas, pues bueno, el incremento en la demanda, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, por el desarrollo, las pérdidas menstruales en las mujeres, el embarazo o incluso aquí lo comenta esta revisión, la donación sanguínea. Cuando donamos sangre perdemos hierro y hay pacientes, digo, no creo que aquí haya muchos de esos, pero donan frecuentemente y eso también a la larga puede generar deficiencia de hierro, no es lo más común. Causas ambientales, pues una por ingesta, sobre todo derivado de medios socioeconómicos bajos, ¿no? Es frecuente encontrar pacientes con deficiencia de hierro por esa causa. Alteraciones en la absorción, y ojo, también es muy frecuente que los pacientes que tienen bypass gástrico hacen deficiencia de hierro, ya le están duro y dale con el hierro y jamás corrige, pues ¿cómo? Si no tiene duodeno, o se saltaron el duodeno y no lo puede absorber. Entonces eso también es bien importante.
alguna alteración en la absorción, las pérdidas crónicas de sangre, que hay que tratar de investigar cuál sea la causa, desde tumoraciones, cáncer, angiodisplasias, úlceras gástricas, todo lo que te pueda condicionar una pérdida sanguínea. Las asociadas a medicamentos, sobre todo los AINES, ¿sí? Aquí les dan, no sé por qué, diclofenaco, ketorolaco, piroxicam, todos juntos y el paciente no sabe ni por qué. Entonces, ojo con el uso inadecuado y excesivo de los AINES, ¿ok? Causas genéticas. Luego, algunos casos, a mí no me ha tocado ver ninguno, tal vez porque no tenemos los recursos para diagnosticarlos, pero no me ha tocado ver una anemia por deficiencia de hierro que sea refractaria por alguna alteración en alguno de los pasos del metabolismo. Entonces, y constituyen menos del 1%. Entonces, siempre que tengan una deficiencia de hierro, hay que buscar cuál es la causa. ¿Okay? Ahora, ¿qué requerimientos debemos de tener? Pues también dependen del grupo que estemos evaluando. Los que tienen más requerimiento son aquellos lactantes, niños y mujeres jóvenes y las embarazadas. Siempre debemos de dar una ingesta pues mayor, ¿no? Porque si eso se va a absorber únicamente el 10%. Quienes tienen más requerimientos son las pacientes embarazadas, hasta de 3 miligramos al día, ¿ok? 30 miligramos al día, perdón, para poder absorber los 3 miligramos que le corresponden, ¿ok? ¿Qué síntomas nos va a dar la deficiencia de hierro? Pues bueno, datos de anemia. En realidad el paciente únicamente les puede acudir con ustedes por síndrome anémico nada más. Y ya las que son más específicas de la deficiencia de hierro, pues bueno, la caída del cabello, las uñas frágiles, la cueloniquia. ¿Alguien ha visto un paciente con cueloniquia? Se les hacen las uñas así como cóncavas, y si se fijan, buscan un paciente con deficiencia de hierro, revisen las uñas, sí los van a encontrar. Otra cosa, y que es bien curioso porque al paciente le da vergüenza, bueno, alguien que me diga qué es la pica. Sí, comen cosas raras, ¿no? Entonces tienen que preguntarle al paciente qué es lo que que si come tierra o hielo o algo, porque les da pena. Aquí ya tenemos a uno que se está echando sus cucharadas de tierra, ¿ok? Ojo con eso. Bueno, no me voy a meter al perfil de hierro porque ahorita ya estamos sobre el tiempo. El protocolo diagnóstico, pues tenemos que hacer una buena énfasis en el consumo de hematímicos, pedir una sangre oculta en heces. De acuerdo a lo que encontremos, pues solicitar una endoscopía o colonoscopía. Si consideran necesario un ultrasonido abdominal, porque no es infrecuente que tengamos un paciente que es hepatópata y sangre por varices esofágicas, y en el ultrasonido nos damos cuenta que trae esplenomegalia o problema hepático, ¿no? Un coproparasitoscópico para identificar si existe una parasitosis, y pues entre otras pruebas, una prueba de función hepática para ver cómo están bilirrubinas, DHL, etcétera. ¿Qué debemos hacer para tratar a este paciente? Pues primero tenemos que determinar cuál es la causa. Sí, lo podemos tratar, pero si no tratamos la causa desencadenante, va a haber problema más adelante y va a tener nuevamente anemia. Siempre debemos de indicar hierro oral, es la mejor forma de dar hierro, ¿sí? Nada de que intramuscular, porque eso no les funciona como el hierro oral. Si el paciente tiene la vía oral íntegra, adelante con el hierro oral. Entonces, bueno, esto es una fórmula para el cálculo del déficit de hierro, que más adelante la tendrán que ustedes pues, estudiar, ahorita ya no nos queda tiempo. Y tenemos que dar tratamiento con 150 a 200 miligramos, pero de hierro elemental. Y ojo, porque eso también es causa de confusión. La tableta de las sales orales de hierro son de 200 miligramos, pero únicamente tienen 60 a 70 miligramos de hierro elemental. Entonces estamos hablando que hay que dar entre 2 a 3 tabletas al paciente. ¿Okay? Y eso es parte difícil de tratamiento porque el hierro oral tiene efectos secundarios que a lo mejor no nos permiten que el paciente nos tolere un tratamiento prolongado, que debe ser alrededor de 4 a 6 meses, porque primero debemos de dar hierro para fomentar una adecuada hematopoiesis, pero después hay que dar hierro para repletar la reserva, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento? Pues bueno, los reticulocitos. Una vez que hay sustrato, los reticulocitos empiezan a subir y empezamos a ver que ya está regenerando. La sintomatología corrige y la hemoglobina corrige alrededor de 1 a 2 meses después de haber dado tratamiento.
¿ok? Lo último que les va a corregir en una biometría hemática son los índices eritrocitarios. ¿Cómo podemos decir que un paciente falló al tratamiento oral? Pues bueno, cuando lo dimos bien, el paciente lo tomó como debió ser, y tenemos que también preguntarle, ¿se lo tomó bien, señor? Porque si no, pues obviamente que va a haber una falla, ¿no? Ahora, ¿qué indicaciones tenemos de hierro parenteral? Pues únicamente cuando el paciente de plano no pueda comer, ¿sí? Si el sangrado es persistente, pues tendremos ahí que dar hierro parenteral como para fomentar un poco la respuesta eritrocitaria, pero finalmente tenemos que parar el sangrado. Esto, ojo, el hierro dextran actualmente ya no debe de utilizarse por el riesgo de reacciones anafilácticas que se han asociado con ellas. Actualmente hay otras sales y otros preparados para reponer de forma intravenosa, y lo único que le van a hacer a un paciente cuando le ponen hierro dextran es dejar las pompis negras. Entonces, ojo con eso, ¿no? Actualmente hay diferentes preparados, lo que más utilizamos es el sacarato férrico, lo que tenemos más en disponible aquí, y obviamente las ventajas de dar un hierro parenteral es que vas a reponer el déficit mucho más rápido que de forma oral, pero también tienen sus reacciones adversas. Entonces únicamente en pacientes muy selectos se utiliza esta terapia. Y bueno, no sé si nos quede tiempo porque para hablar de anemia megaloblástica, en el cual existe una hematopoiesis ineficaz derivada de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, debido a que estos están implicados en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿okay? De ahí que existan una maduración megaloblastoide, vaya, si se conoce, y de ahí que nos eleven BCM y HCM. Al haber esta hematopoiesis ineficaz, los eritroblastos se rompen o se lisan dentro de la médula ósea, y se conoce ese fenómeno como hemólisis intramedular. Bueno, nada más los sitios de absorción del ácido fólico, esto va a nivel del J1, y la vitamina B12 a nivel de ileón, y siempre asociada al factor intrínseco. Hay diferentes causas pues, de anemias megaloblásticas, la que es puramente por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico derivado de una dieta pobre en estas vitaminas, y entre otras pues, alteraciones autoinmunes como la anemia perniciosa, las gastrectomías, algún trastorno de mala absorción o medicamentos, sobre todo metotrexate, las sulfas como el trimetoprim, todo lo que tenga un efecto antagónico con las purinas. Bueno, para hablar sobre los niveles de vitamina B12 necesitamos alrededor de 2 a 5 microgramos, y las reservas bien importantes, nos duran 5 años, de ahí que un paciente que tiene anemia megaloblástica pues trae un déficit desde hace 5 años o más. A diferencia de la de ácido fólico, que esas nos duran 6 meses, y lo que requerimos más o menos son de 50 a 100 microgramos. ¿Qué manifestaciones clínicas? Pues bueno, el síndrome anémico. La diferencia con la anemia ferropénica es que esta se va a comportar como una anemia hemolítica, pero ojo, son anemias hemolíticas no inmunes, por tanto, prueba de Coombs es negativa, ¿sí? Otro tip, al no haber vitamina B12 ni ácido fólico, los reticulocitos están bajos, entonces A regenerativa, y es la forma en la que ustedes pueden sospechar que es una anemia megaloblástica y no una anemia hemolítica autoinmune, ¿ok? Característicamente tienen alteraciones neurológicas derivado a que parte del metabolismo del ácido fólico y la vitamina B12 converge en una vía para producir mielina. Entonces, al haber esta deficiencia o síntesis de mielina, se generan desmielinización de los cordones posteriores de la médula espinal y vienen alteraciones propioceptivas más que nada. Vemos aquí un paciente que tiene pues tinte ictérico, se conoce este tinte ictérico como de palidez amarillo limón, porque además que el paciente está ictérico y está pálido, se ve, pues tiene un color curioso, ¿no? Otra de las manifestaciones, la glositis o la lengua en fresa. Bueno, esto es una biometría hemática que ya no nos alcanza a ver. Muchas de las veces el paciente se presenta con pancitopenia, no nada más afecta a la hemoglobina, y por tanto a veces tenemos necesidad de hacer una aspirada de médula ósea. Otro de los cambios importantes es la polisegmentación de los neutrófilos. Vemos aquí
como se identifican. Un neutrófilo más o menos debe tener entre 3 a 5 segmentos y en las megaloblásticas pues vemos este tipo de alteraciones. Y esta fotografía acá abajo es una espiral de médula ósea, esto que vemos es serie eritroide y se ve excesivamente incrementada de tamaño. Entonces, pues son cambios que podemos evaluar ya más bien como hematólogos. Ya para finalizar, el tratamiento de la anemia megaloblástica pues consiste en dar las dos cosas, porque difícilmente tenemos el acceso a los niveles de vitamina B12 o ácido fólico, y para podernos averiguar cuál fue, mejor damos las dos. Sí, tenemos que proporcionar formas de cobalamina, ya sea la que tengamos disponible, aquí por lo general la hidroxicobalamina, de forma intramuscular y de forma indefinida hasta que demos cuál fue la causa. E igualmente tenemos que dar ácido fólico para evitar que persistan o que queden daños neurológicos irreversibles. Y pues bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.